Bien, buenos días a todos. Hace aproximadamente unos 5 años estaba platicando con un infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara y me decía que, de acuerdo a su experiencia y a su perspectiva a futuro, aproximadamente como en unos 35 años, no iba a existir algún antibiótico que fuera tan eficaz contra las bacterias, específicamente infecciones bacterianas, hablando específicamente del ámbito hospitalario. Esto, resultado de diversos mecanismos, entre uno de ellos, justamente, el que no usamos de manera racional los antibióticos. Agradezco a todo el equipo que se encarga del desarrollo de este tipo de eventos. Agradezco también la presencia de ustedes, congratulo a los ponentes previos y agradeciendo pues la presencia de todos uno de los asistentes que están aquí, pues vamos a dar inicio a esta charla. Yo soy el doctor Eliseo Macías y hoy vamos a estar platicando acerca del uso racional de los antibióticos. Vamos a tener únicamente 3 objetivos. Con que se lleven alguno de ellos a casa es más que suficiente, pero creo que sí es muy importante generar conciencia sobre el uso de los antibióticos, puesto que el impacto a nivel mundial y de salud pública posteriormente pues va a representar justamente un incremento en la morbimortalidad de los pacientes. Objetivo número 1, hay que conocer cuál es el impacto que tiene el que nosotros usemos de una manera irracional los antibióticos, que queramos usarlos para tratar cualquier infección. Hay que revisar y hay que desarrollar cuáles son las estrategias que son más efectivas y que podemos utilizar para evitar este problema que, traducido en un ámbito clínico, pues se conoce como resistencia bacteriana. Y finalmente hay que comprender cuál es la trascendencia, hasta dónde puede llegar el hecho de que yo use de manera irracional, de manera indiscriminada, todo este grupo de fármacos. Los antibióticos ciertamente son muy útiles en el tratamiento de todas las enfermedades infecciosas, específicamente hablando de infecciones bacterianas, especialmente aquellas infecciones que son refractarias, es decir, aquellas infecciones a las cuales yo ya inicié un esquema de antibiótico, no hubo una respuesta, voy a cambiar de antibiótico, no hubo una respuesta, hasta que justamente identifico el antibiótico que tiene realmente un impacto y que corrige o favorece la resolución de la infección. Sin embargo, así como se han desarrollado nuevos antibióticos, pues también las bacterias, los microorganismos, todos estos patógenos, pues desarrollan estrategias ¿para qué? Pues para sobreponerse a este tipo de medicamentos. Esto se convierte en un problema muy desafiante para todos los clínicos y para todo el personal médico, para todo el cuerpo de enfermería, para todo el personal de la salud, que se traduce justamente en la resistencia bacteriana, ¿de acuerdo? Y parte de eso tiene que ver con que nosotros usemos de una manera indiscriminada los antibióticos. Vamos a realizar 4 preguntas y es muy importante que todos hagamos un ejercicio y que antes de que nosotros vayamos a prescribir, administrar o escalar algún tratamiento antibiótico, nos hagamos estas 4 preguntas que definitivamente nos van a ayudar en nuestra práctica diaria. Entonces, vamos a revisar cuáles son estas 4 preguntas para hacer una correcta prescripción de los antibióticos y hacer un uso racional de los mismos. Número 1, y es la más importante, por donde debemos empezar. ¿Realmente es necesario iniciarle un antibiótico al paciente? Es decir, ya valoré a mi paciente, ya analicé los estudios de laboratorio, quizás ya tengo un estudio de imagen, ya tengo quizás corriendo algún cultivo de alguna secreción de cualquier zona. Clínicamente el paciente tiene datos compatibles con alguna infección bacteriana. Ok, entonces veamos si realmente es necesario prescribir o iniciarle un antibiótico a este paciente. Entonces, ¿realmente es necesario? Hay que partir de esta idea
Y hay que quitarnos justamente esa idea tan arraigada que tenemos la gran mayoría de los que trabajamos en la salud, con el hecho de que si un paciente presenta fiebre, quiere decir que el paciente ya está infectado. Y eso no es una realidad. Mencióneme alguien de los que está aquí presente, si no yo lo señalo, 2 causas de fiebre de origen no infeccioso. Adelante. El propio uso de los antibióticos, efectivamente, casi siempre en las primeras 48, 72 horas que se inicia un antibiótico puede presentar fiebre, esa es una muy importante. ¿Qué otra? Adelante. Linfomas, enfermedades neoplásicas, ¿es correcto? ¿Iba a comentar usted? Por vacunación, exactamente, todo esto mediado por una respuesta inmunológica, la producción de anticuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que nuestro paciente, una persona, presente fiebre no significa que tenga un proceso infeccioso. El estreñimiento les puede dar fiebre, pacientes con deshidratación pueden cursar con fiebre. Y ahora, primero, debemos de tener claramente cuál es la definición de fiebre, de dónde realicé el registro de la temperatura del paciente, en qué horario del día, porque hay un ciclo circadiano relacionado a la temperatura corporal. ¿En qué medio? ¿Con qué instrumento lo medí? Ok, ya identifiqué que sí, efectivamente el paciente tiene fiebre, ya descarté causas que no sean infecciosas, ok, quizás ya me la puedo pensar en que puede iniciarle un antibiótico. Y otra cosa, ya quedamos que la fiebre no es igual a infección. Ok, ya pensé, ya digo, es una infección. El hecho de que nosotros tengamos una infección tampoco significa que sea bacteriana y le vaya a iniciar un antibiótico, ¿de acuerdo? Si yo decido o el paciente tiene parámetros clínicos que me sugieran alguna infección, hay que tomar en cuenta también etiología viral, hay que tomar también a los hongos o algún otro patógeno. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza realmente esa idea de que fiebre es igual a infección y de que infección es igual a bacteria, ¿de acuerdo? La mayoría de las infecciones en México y en el mundo pues siguen siendo causadas por virus y los virus pues no responden a antibióticos. Y tampoco, aunque vamos a ver más adelante, si hay causas que son más específicas en las que nosotros no debemos de usar un antibiótico para prevenir una infección bacteriana secundaria. Hay situaciones muy precisas en las que quizás sí se vea beneficio, más adelante platicaremos de eso, pero de manera general no. ¿De acuerdo? Ya habiendo entonces respondido, siguiendo respondiendo esta pregunta, hay que tomar en cuenta que también muchas infecciones van a tener una resolución espontánea. Con, sin y a pesar de que yo inicie, no inicie o mal inicie un tratamiento antibiótico, hay infecciones que van a resolver solas. Y sucede muy frecuentemente. Empezamos con síntomas, llegamos con el antecedente, dolor de garganta, tenemos 2 días con eso, acudimos a una valoración, nos dan un antibiótico. ¿Por qué? Porque pues no vaya siendo una infección bacteriana. Resulta que yo ya tenía síntomas 3 días previos, en la historia natural de mi enfermedad ya voy en el 5º, 6º día y la enfermedad con o sin y a pesar de la intervención del antibiótico iba a resolver. Entonces hay que también identificar que esa es una realidad del comportamiento de las infecciones y también que hay ocasiones en las cuales el tratamiento de una infección no se limita únicamente al uso de un antibiótico. También hay tratamientos que son tópicos o infecciones que solamente con realizar una curación pueden resolver o aquellas que necesitan un tratamiento más invasivo como en un drenaje quirúrgico. Entonces hay que tomar estos conceptos en cuenta. Entonces fiebre no es igual a infección, ¿de acuerdo? Hay muchas causas de fiebre que debemos de tomar en cuenta siempre, ¿sale? Siguiente pregunta, ok, yo ya identifiqué que mi paciente sí presenta hallazgos clínicos que me sugieren una infección. Vamos a poner un caso hipotético, ¿de acuerdo? Un paciente de 89 años de edad con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, un control deficiente. Inicia con una tos productiva y presenta una cifra térmica de 37.9. Clínicamente yo ya dije, ok, es un adulto mayor, quizás ellos no necesariamente presentan fiebre,
pero yo clínicamente ya sospecho que mi paciente sí pueda tener alguna infección o algún proceso infeccioso. Fiebre, tos, dificultad para respirar, ¿de acuerdo? Quédense con esas 3 cosas. Paciente presentó fiebre. Yo ya decidí clínicamente que el paciente sí tiene una infección y estoy haciendo este ejercicio para determinar, pues, qué le voy a iniciar. Estamos hablando de un paciente que llega a urgencias y lo voy a hospitalizar. ¿Cuál sería el antibiótico más apropiado? Levanten la mano ante este caso en particular. Ya habiendo decidido que sí o sí va a ser una infección bacteriana, ¿qué antibiótico sería el más apropiado? Ok, nos puede ayudar en el control de la fiebre, pero hablando de un antibiótico en particular, ¿cuál le iniciarían? Aquí adelante, ¿alguno de ustedes 3? ¿Qué antibiótico? Amoxicilina con ácido clavulánico, pensando en… Y justamente para eso hago estas preguntas. Muchas gracias. Ahorita vamos a volver contigo, ¿sale? ¿Por qué irnos directamente a lanzar un antibiótico si no hay previamente una sospecha clínica? ¿Ok? Si tiene tos, si tiene fiebre, dificultad para respirar, ¿cuál sería la opción precisa para este tipo de paciente? Es una persona mayor, comórbidos, con un apego al tratamiento regular, que es muy común en las personas mayores, infecciones pulmonares, una neumonía. En este caso hipotético, donde nuestro paciente vamos a sospechar que sea una neumonía, ¿cuál sería el antibiótico más apropiado para iniciarle a este paciente que tiene una neumonía? ¿Cuál es el agente etiológico más común en México y en las personas mayores? ¿Qué antibiótico realmente es el que tiene una cobertura más específica para la gente que yo estoy causando en la población en la que yo estoy estudiando? Y justamente por eso les hago esta pregunta, porque cada que nosotros decidamos qué antibiótico vamos a utilizar, hay que respondernos estas 3 preguntas, ¿de acuerdo? Primero, las características del paciente. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Y las características farmacocinéticas, farmacodinámicas del fármaco que yo voy a utilizar. Entonces, ya sospechamos que mi paciente sí tiene una infección. ¿Qué le voy a ofrecer? Hay que hacer el ejercicio y hay que resolver estas 3 preguntas. Número 1, el paciente. ¿Cuáles son las características de mi paciente? El paciente tiene obesidad, el paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, el paciente tiene enfermedad renal crónica, ya es una etapa 5. ¿Cómo va a ser el ajuste de ese medicamento? ¿Lo tengo o no que ajustar? El paciente tiene demencia, el paciente tiene algún deterioro cognitivo, el paciente está intubado. ¿Cuáles son las características del paciente para que yo pueda tomar realmente una decisión racional? Número 2, ¿cuál es el agente etiológico? Hay que identificar que cada hospital, cada piso incluso del hospital, tiene sus agentes causales. Ustedes pueden hacer contacto con el departamento de epidemiología, incluso con el departamento de bacteriología, y les pueden preguntar cuáles son los agentes que tienen ya identificados que causan infecciones en el hospital. Y ya con base en eso, yo determino, ok, ¿sabes qué? Por la flora, digamos, son los agentes que existen ya aquí en el hospital, muy probablemente sea resistente a amoxicilina y ácido clavulánico. Entonces, debo de hacer ese ejercicio antes. Y también hay que identificar, porque no siempre que nos corran algún estudio o algún reporte de un cultivo, el patógeno que se aísle será una especie que genere daño, ¿de acuerdo? Suponiendo el caso de un paciente que es un portador crónico de un catéter urinario que tiene 3, 5, 6 meses, el paciente va a estar presentando en los exámenes de orina probablemente bacterias abundantes. Yo veo bacterias abundantes en un paciente frágil, persona mayor, le voy a iniciar antibiótico. Pero no, muy probablemente ese paciente ya esté colonizado. Entonces yo debo conocer también la diferencia entre infección, entre colonizado y evidentemente conocer cuáles son los patógenos propios de la microbiota. Se aisló este patógeno de la piel, pues es propio de la piel.
y doy un tratamiento para eso, es propio de la piel, del tracto digestivo, del tracto respiratorio, es propio de esas vías. Entonces debo conocer cuáles son los patógenos, ¿de acuerdo? Ok, ya decidí que le voy a iniciar. ¿Qué antibiótico entonces? Si dijimos que amoxicilina y clavulán, ¿no? Con confianza, dilo. Quinolona. ¿Están de acuerdo que le dijimos levofloxacino o no? Bueno, levofloxacino. Levofloxacino, todas las quinolonas, estamos hablando que es una persona mayor, todas las quinolonas se asocian a delirium, se asocian a disglicemias, se asocian a complicaciones micro y macrovasculares. Si el paciente tiene un aneurisma, se lo podemos tronar. Pero bueno, nos quedamos con la quinolona, con levofloxacino. Meropenem, buena opción. Vamos a dejar levo, empezamos con levo y si no, meropenem. Estoy de acuerdo. ¿Cuál va a ser la dosis? Tercera pregunta, la dosis, la vía de administración, la frecuencia y duración del tratamiento. ¿Es una infección grave? ¿El paciente es ambulatorio? ¿Lo voy a hospitalizar? ¿Cuáles son los hallazgos de la exploración física? ¿El paciente tiene datos de inestabilidad hemodinámica? ¿Empeoró sus signos vitales? Todo ese contexto debemos de conocerlo para entender cuál va a ser la dosis, cuál va a ser la vía de administración y cuánto tiempo le voy a dejar el tratamiento. Entonces, tercera pregunta que siempre deben hacerse para llevar y hacer un uso racional de estos medicamentos. La vía, y también como médicos debemos de especificar la vía de administración. La biodisponibilidad y los procesos farmacocinéticos son muy diferentes de un medicamento que yo administre vía oral, vía intravenosa. Yo voy a dejar un antibiótico tópico, quizás en una solución oftálmica, le voy a administrar el antibiótico de manera intratecal o, casos raros que se puede utilizar, le voy a dejar un antibiótico nebulizado. ¿Para qué? Para que la administración sea inhalada. ¿Qué va a ser más efectivo en este paciente? Que sospecho una neumonía. Ya decidimos levofloxacino. Levofloxacino, ¿cómo lo puedo dar? Allá que sí estaban de acuerdo en que iniciáramos levofloxacino, ¿cómo se lo vamos a iniciar? Primero, ¿hay vía oral? Ajá. Ok, exacto. Entonces, ya decidimos, sí te escuché que dijiste algo de la función renal y todo eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hay que ajustar. Es un medicamento que se ajusta o no a la función renal. Sí se ajusta. Entonces, debo yo de conocer a mi paciente, ver cuánto es la función de su riñón para determinar qué tanto voy a ajustar ese medicamento. Lo voy a administrar de vía intravenosa. ¿Cuál va a ser la dosis? Dependiendo el grado de enfermedad renal, ¿de acuerdo? Dependiendo la filtración. Si dejo 500 cada 24, 500 cada 48 horas, 250, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que el paciente va a tener un antibiótico cada 48 horas, voy a prolongar su estancia en el hospital y evidentemente pues eso se asocia a más complicaciones. Entonces, ¿qué? Cambio un antibiótico, una misma quinolona que no se ajuste a función renal. ¿Cuál? Moxifloxacino. No lo adapto a la función renal y se lo puedo dar vía oral. Entonces, ya identifiqué y ya supe cuál va a ser la vía de administración del medicamento. ¿Cuál va a ser la temporalidad? ¿Cuánto el tiempo le voy a dejar el levofloxacino? Suponiendo que no tenga enfermedad renal. Un esquema corto de antibióticos, por más corto, debe de ser de 5 a 7 días. Puede haber antibióticos como la fosfomicina que se pueden aplicar en una sola dosis, o hay antibióticos que podemos dar quizás un ciclo más corto de 3 días, pero idealmente de 5 a 7 días. El paciente está grave, el paciente está chocado, empeoró clínicamente, hay que extender el tratamiento a unos 10, 14 días, o el paciente tiene tuberculosis, un tratamiento de 4 o 6 meses, o tiene tuberculosis extrapulmonar.
tuberculosis abdominal, tuberculosis renal, donde tengo que prolongar mi tratamiento hasta 9 meses, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio es el que debo de hacer para determinar si realmente la vía y el tiempo son los más adecuados de acuerdo al proceso infeccioso que yo estoy identificando en mi paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí con las 3 preguntas? ¿No? Bien. Ahorita vamos a retomar el meropenem. Cuarta pregunta que siempre deben hacerse: ¿realmente el tratamiento que yo dejé es efectivo? ¿Cómo voy a valorar si hay una respuesta favorable? ¿Cuánto tiempo? Le inicié un antibiótico y, como comentaban allá atrás, presentó fiebre. El antibiótico no le sirvió, hay que cambiárselo. No, quedamos que el mismo uso de antibióticos puede darles fiebre. Entonces, ¿realmente qué me puede a mí ayudar para valorar si el tratamiento está siendo efectivo? Pues bueno, siempre hay que generarnos estas preguntas y todo este tipo de situaciones. En esta pregunta, lo que nosotros tenemos que responder es si realmente está o no presentando mejoría el paciente con la elección del antibiótico que yo decidí iniciar. El mismo paciente que yo sospechaba una neumonía, ya vi que amoxicilina y clavulanato no, ya dejé levofloxacino, presentó delirium, lo cambié a amoxifloxacino por la enfermedad renal. No está respondiendo. El paciente presenta incremento en los datos de respuesta inflamatoria, el paciente lo tenía con puntas nasales, ya estoy con mascarilla reservorio, sigue fiebre después de 3, 4, 5 días de tratamiento. ¿Qué puedo hacer ahí? Contemplar, escalar el antibiótico. Ahora sí, nos vamos con meropenem, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Todos esos parámetros nosotros los tenemos que estar evaluando para ver si efectivamente hay o no una respuesta. Todo eso lo tenemos que evaluar en el día con día de los pacientes. Y sí, efectivamente, hay que determinar cuándo va a ser el momento oportuno para que nosotros hagamos un escalamiento del tratamiento antibiótico, que en este caso, ojo con escalar. ¿Saben qué significa escalar un antibiótico? O sea, dar un antibiótico más potente, un antibiótico que tenga mayor cobertura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el mismo caso hipotético de la persona de 89 años que mejoró después de 5 o 6 días hospitalizado, pues probablemente ya se infectó de algo del hospital. Entonces, empeoró clínicamente, pues hay que tomar en cuenta cuáles son los patógenos propios del hospital. ¿Para qué? Para dejar una cobertura. Y ojo, antes de decidir escalar un antibiótico, hay que corroborar si el antibiótico que estamos dando está a la dosis adecuada. ¿Por qué? En el supuesto caso de que dejamos levofloxacino, le dejamos 500 miligramos. ¿Cuál es la dosis de levofloxacino que tiene actividad para pseudomonas? Que la pseudomonas se puede entender como un agente que pueda ser asociado al hospital o a nosotros. 750, entonces 500 no le van a hacer nada. Entonces, antes de pensar en escalar un antibiótico, debo de subir la dosis, ¿de acuerdo? Vuelvo a lo mismo, la dosis es adecuada, la vía de administración es adecuada y el tiempo que yo lo estoy dejando. Presentó empeoramiento, ok, decido escalar el antibiótico, vamos a dejarle algo más potente, algo también de amplio espectro, vamos a dejar meropenem, ¿de acuerdo? Vámonos directamente con los carbapenémicos. Como un consejo, siempre que traten enfermedades infecciosas, no gasten todas las balas, ¿de acuerdo? Siempre déjense una en la bolsa porque no sabemos en qué momento vaya a empeorar. Entonces, a pesar de que escalar hace referencia a dar un antibiótico que sea superior, muchas veces, y dependiendo la sensibilidad que tienen los patógenos, les puede funcionar un antibiótico que tenga el mismo espectro, pero por ser otro medicamento que tiene una sensibilidad al patógeno, lo pueden utilizar. Entonces, siempre toman en cuenta eso antes de valorar escalar un antibiótico, pero siempre tienen que estar evaluando la respuesta al tratamiento que yo estoy dejando.
Ahora, ¿cuáles son estas causas de fracaso terapéutico que están muy relacionadas al uso de estos antibióticos? Vamos a revisar. Bueno, antes, espero que no cambie. No. ¿Cuáles creen ustedes que sean causas de que fracase el tratamiento con el antibiótico? Ya hice todo este ejercicio y aún así está fracasando mi tratamiento. ¿Cuáles son causas potenciales de un fracaso? ¿Usted levantó la mano? Adelante, cuenta. ¿Cuál puede ser un fracaso? Lo que se le ocurra. Ok, puede ser, presento intolerancia o una reacción al antibiótico, es válido. ¿Qué otra causa de fracaso? La resistencia, definitivamente, eso es súper importante. Resulta que ella es resistente a todas las quinolonas y le dejamos quinolona. ¿Qué otra? Exactamente. Exactamente, y eso es muy importante. De hecho, casi siempre la mayoría de las guías internacionales te recomiendan que antes de iniciar un antibiótico, tú cuentes con algún estudio o algún cultivo para dirigir tu tratamiento para evitar caer en la resistencia. Pero ¿qué sucede cuando estamos en un ambiente hospitalario donde se cruza fin de semana, no trabaja Bacter, no te procesa los cultivos, te tienes que esperar hasta el lunes y un preliminar te lo dan en 4 días? Pues ya pasó el tiempo. Entonces, de manera empírica se puede iniciar un antibiótico, pero eso que comenta es muy, muy, muy importante. Hay que identificar el patógeno al cual nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué otras causas pueden estar relacionadas? Número 1, el agente etiológico es resistente. Ya identifiqué, ya por fin salió el antibiograma. Y, oh sorpresa, pues es un patógeno panresistente. No le va a hacer absolutamente nada. Por eso falló mi tratamiento. Número 2, el diagnóstico es incorrecto. Este paciente hipotético pues tenía fiebre, tos y tenía dificultad respiratoria, pues no era neumonía, era influenza, era COVID. ¿Le va a servir de algo realmente el antibiótico? Pues no. Entonces, el diagnóstico incorrecto también es una causa de fracaso. Si yo estoy identificando o estoy tratando una sospecha clínica y no veo respuesta, es de sabio retractarse y cambiar de opinión. Podemos cambiar el diagnóstico, ¿de acuerdo? La dosis o la vía de administración es incorrecta. Ok, dejé mi antibiótico vía oral, pero por alguna causa mi paciente tiene comprometido el tracto digestivo y no puede absorber. O es una persona mayor. ¿Qué pasa con el envejecimiento gastrointestinal en las personas mayores? La pérdida de ácido clorhídrico favorece o retrasa la absorción de determinados medicamentos. Si es un medicamento ácido débil, base débil, en mi persona mayor, no le va a hacer efecto. ¿Por qué? Por un cambio fisiológico del envejecimiento. Entonces, nuevamente, volvemos a la segunda pregunta. ¿Conozco realmente las características de mi paciente? Entonces, la dosis y la vía de administración no fue la adecuada, ya comentamos allá, vamos a subirle la dosis. Otra causa de fracaso terapéutico, no existe penetrancia del antibiótico. Esto pasa muy frecuente, específicamente infecciones de tejidos blandos graves, específicamente hablando de pie diabético. El pie ya está negro, está necrótico. ¿Ustedes creen que el antibiótico va a llegar a ese tejido? No va a llegar. Entonces, no hay penetrancia del antibiótico a ese tejido. Debo de cambiar la vía de administración, debo de dejar un medicamento que en vez de yo decirlo cada 8 horas, lo voy a dejar en infusión continua. ¿Por qué? Porque quiero una concentración mínima inhibitoria, que ustedes ya lo deben de conocer, para que ese antibiótico funcione. Entonces, hay que tomar en cuenta también la penetrancia. Moxifloxacino tiene mayor penetrancia en tejido pulmonar. Entonces, podemos dejar moxifloxacino. Y, como bien comentábamos previamente, pues hay una infección secundaria. Quedamos que el que nosotros sospecháramos una infección secundaria no era una justificación para un uso racional de los antibióticos, pero contextualizando e individualizando el caso, si es un paciente que tiene una neutropenia grave, un paciente que tiene una neutropenia profunda, un paciente que tiene VIH con un conteo de CD4 muy bajo, ese paciente probablemente necesite una profilaxis con antibióticos. Si al paciente lo voy a operar o se va a operar, necesito una profilaxis con antibióticos.
Entonces, no hay que descartar el hecho de que demos antibióticos sin que nosotros hayamos identificado una infección. ¿Por qué? Porque hay situaciones muy particulares que pueden ameritar el uso de un antibiótico o que nosotros sospechamos, como es este caso hipotético, que, ok, sí, fue influenza, pero pues ya se infectó con algo aquí del hospital. Entonces, a pesar de darle su tratamiento retroviral, pues hay que iniciarle algún antibiótico. Hay muchos factores involucrados y esto es también importante y esto sí es un ejercicio de reflexión que debemos hacer todos, no solamente como prestadores de servicio de salud, sino también como usuarios, porque a todos en algún momento nos toca estar del otro lado y somos pacientes impacientes. Entonces, hay que tomar en cuenta estos factores que están involucrados en por qué voy a usar de manera no racional los antibióticos. Número 1, la expectativa hacia el personal de la salud, es decir, fui al médico, me sentía mal, tuve fiebre, no supe de cuánto, pero yo me sentí irritadito, traía fiebre, no me dejó un antibiótico, no sabe, y eso pasa. O llevamos al niño, está llorando, tiene fiebre, no le dio un antibiótico, no sabe. Entonces, la expectativa que tienen los usuarios, a nosotros como prestadores de salud, de que debemos de dar un antibiótico para la fiebre, quedamos que ya es completamente errónea, porque hay causas no infecciosas y aún siendo infecciosas, no todas van a requerir un antibiótico. Número 2, usar dosis única. ¿Te duele la garganta? ¿Cuántos días llevas? Mira, tómate esta de amoxicilina con ácido clavulánico y ya si te sientes bien ya no te la tomas. Dosis única. Insisto, sí hay antibióticos de dosis única, pero depende del antibiótico y la sospecha que estamos teniendo. Elegir fármacos de baja calidad, esto es un aspecto relacionado a todo lo de farmacéuticos, que cuáles sí, que cuáles no, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso, me voy a conflictuar con todas las marcas que hay aquí, pero identificar cuáles son fármacos que puedan ser relacionados a baja calidad es algo que siempre debemos de tomar en cuenta y no necesariamente con antibióticos. Ustedes dense cuenta, hay muchas personas que, por ejemplo, para el tratamiento de hipertensión compran los sartán de X marca, cambian de marca y ya no se controló su presión. Entonces, sí hay baja calidad en las farmacéuticas, ¿de acuerdo? Y es un factor que influye. Utilizar antibióticos en infecciones virales, insisto, las infecciones virales no se tratan con antibióticos. Si yo sospecho una coinfección y hay algo que soporte esa idea, está bien, podemos iniciarlo. La mala optimización de la higiene intra y extrahospitalaria. Como prestadores de servicios de salud tenemos que hacernos nuestro lavado de manos, nuestras técnicas asépticas para el tratamiento y para el acercamiento con los pacientes. Entonces también nosotros somos portadores de patógenos. Esquemas incompletos, pasa muy frecuentemente, te lo vas a tomar por 7 días. Al tercer día ya me sentí bien, yo creo que ya no es necesario. Dejé el esquema incompleto. ¿Y esto en qué se traduce entonces? En resistencia. Y no recibir una revaloración médica. Tienes una infección, te necesito valorar en 3-4 días para ver respuesta. No, pues ya me sentí mejor, ya no fui. A los 3, 4, 5, 6 días después, la tos empeoró, ahora ya es con flema, ya tengo dificultad para respirar, no hubo una valoración de la respuesta. Entonces, todos estos son factores que van a hacer que nosotros usemos de manera no racional los antibióticos. Y finalmente, ¿en qué se traduce todo esto que estuvimos platicando? Yo ya hice este ejercicio con este paciente hipotético, ya me formulé estas 4 preguntas para realizar un uso racional de los antibióticos y aún así me encuentro todos estos factores que van a favorecer lo que vimos en un principio, particularmente la resistencia bacteriana. ¿Cuál es el impacto mundial que tiene la resistencia bacteriana o de que yo use de manera irracional los antibióticos? Esta referencia de la Universidad de Florida en marzo del 2021, específicamente hablando de Staph aureus, específicamente la variante meticilino resistente, identificaron que al menos 1/3 de la población americana va a ser portadora de Staph aureus, pero el 1% de ese tercio
tienen la variante meticilino resistente. Quizás un 1% de un tercio no se traduzca o no se alcance a analizar la magnitud, pero démonos cuenta en el último párrafo que el hecho que yo tenga una infección por Staph aureus que no sea meticilin resistente tiene una mortalidad del 18%, pero si yo tengo un meticilin resistente, mi mortalidad es del 36%. Entonces, más o casi 4 personas van a estar falleciendo solamente por tener este patógeno. Dejemos por un lado que el paciente ya se chocó, que ya se descontroló la presión, que ya se descontroló la diabetes, etcétera, etcétera. Solamente por tener este agente tiene un 36% de mortalidad. Otro ejemplo, tuberculosis multidrogoresistente, resistente a rifampicina e isoniazida. ¿Cómo se traduce eso? La Organización Mundial de la Salud año con año hace un reporte global de la tuberculosis. En el 2022 estamos hablando de que 450,000 casos que tuvieron tuberculosis fármaco resistente, porque había una cepa de tuberculosis multidrogoresistente, de las cuales fallecieron 191,000 personas. Es decir, el 42% de las personas con tuberculosis multidrogoresistentes murió el año pasado. ¿Qué se estima? Se habla justamente en esta referencia que los próximos 35 años, única y exclusivamente lo relacionado a la resistencia a los tratamientos, va a ser el responsable de la muerte de 75 millones de personas. 75 millones, y estamos hablando solo de enfermedades infecciosas, hablando específicamente de pacientes con tuberculosis. Y el impacto no solo trasciende en la vida de las personas, sino también en los costos, estimando un gasto de 16.7 trillones de dólares. Dinero que se pudiera destinar a otro tipo de situaciones, se tiene que destinar a la atención de estas personas que merecen una atención, pero que lamentablemente es producto de resistencia. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, enterococo resistente a vancomicina, les pongo estas dos referencias. Prácticamente el que yo identifique que mi paciente tiene un enterococo resistente a vancomicina me genera un factor independiente de inmortalidad con un OR de 2.52, 2.5 veces más de que mi paciente muera por el hecho de que tenga una infección donde yo aislé enterococo resistente a vancomicina. Otra referencia de este lado, la mortalidad es cercana al 40%. Entonces se dan cuenta de que estamos llegando casi al 50%, casi a la mitad del %, ¿de acuerdo? Una situación que tiene un impacto en la salud pública. E insisto, esto es mortalidad únicamente por haber identificado un agente causal, no todas las otras condiciones que pueden sumar a que el pronóstico sea peor. Y finalmente, no hay que atribuirle la resistencia bacteriana única y exclusivamente al uso no racional de los antibióticos. También las bacterias pues tienen todos estos mecanismos en los que van modificando su estructura, modificando su respuesta al tratamiento para que se vuelvan resistentes. Para concluir, pues sí, efectivamente, la resistencia bacteriana es un problema de salud pública que tiene un impacto directo en la sobrevida de las personas. La resistencia o el uso irracional, no racional de estos antibióticos va a favorecer una resistencia bacteriana y por ende se traduce en mayor mortalidad. La elección del tratamiento, la dosis, la vía, cuánto tiempo voy a dejar el antibiótico, es resultado de que yo realmente hago un ejercicio a conciencia. ¿Cuáles son las características de mi paciente? ¿Qué otras enfermedades tiene? ¿Qué comorbilidades? ¿Cuáles son los principios de la farmacocinética y la farmacodinamia del antibiótico que estoy indicando? ¿Tiene o no penetrancia al tejido que yo estoy sospechando? ¿Realmente mi diagnóstico es correcto? ¿Cuál va a ser la vía de administración? ¿Se lo voy a dejar intravenoso? ¿Puedo dejárselo vía oral? ¿O se lo voy a dejar inhalado, nebulizado? Es un paciente intubado. Todo eso es fruto de un ejercicio
que debemos de hacer a conciencia. Y esto involucra a todo el personal de salud, no únicamente a quienes prescribimos los medicamentos, sino también las personas que los administran, ¿de acuerdo? Que a fin de cuentas son los ojos también de algo que nosotros estamos prescribiendo. Entonces, debemos de hacer ese ejercicio. Y finalmente, pues sí existen múltiples situaciones y malas prácticas que van a favorecer el hecho de que nosotros usemos de manera no racional los antibióticos. Insisto, hay que quitarnos la idea de que fiebre es igual a infección y si hay infección debo de tratarla con un antibiótico, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esa situación. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, sugerencia, aclaración o algún comentario, pues este es el espacio para dudas, comentarios y aportaciones. De mi parte sería todo. No sé si exista posteriormente un espacio para las preguntas. Y si no, si en este momento quieren hacerlo, pues siéntanse en la libertad de realizarlo. Todos aprendemos de todos. Bien, preguntan que si el consumo de agua se asocia a mejor absorción de los medicamentos o disminuye la nefrotoxicidad, ¿verdad? Aquí depende, porque si mi paciente ya tiene una enfermedad renal preexistente y lo tengo limitado para el consumo de agua, el hecho de que consuma o no agua realmente no le ofrece un beneficio, ¿de acuerdo? La dosis o digamos con lo que se aconseja es tomarlo con agua, no hay ningún problema, no tanto relacionado a la disminución de la nefrotoxicidad, sino con el mejoramiento de la absorción y disminución de los efectos adversos prácticamente gastrointestinales. ¿Alguna otra pregunta? No hay por ahí ninguna otra pregunta.